7:49 de la mañana, seguimos con más de Primera Página, su primer punto informativo. Hablábamos hace unos minutos de derechos humanos. Vamos a hablar también sobre el derecho a la mujer, el derecho a la integridad física, tanto del hombre, de la mujer, del niño, del adolescente, en general, del ser humano. Porque hay un caso que está en este momento en la palestra y es la presunta violación de una joven de 18 años en Argentina el día 23 de enero del presente año. Por eso vamos a recibir a nuestro tercer invitado de la mañana de hoy. Se trata del profesor Pedro López. Él es abogado especialista en Derecho Penal y docente universitario. Un gusto recibirlo. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias. Lo tenemos aquí para entender un poco también en qué se está enfrentando en este momento el migrante venezolano, los retos, las diferencias y este caso que ha dado un punto específico no solamente para Venezuela sino también para la Argentina, que está pasando en este momento con la sociedad latinoamericana, iberoamericana y además estos fenómenos que están sucediendo, violaciones en entrevistas de trabajo o presuntas violaciones. Sí, es un hecho terrible. En el caso concreto, el tema polémico acá fue la decisión de la juez, en este caso en Argentina, que le da una medida menos gravosa de libertad mientras este ciudadano enfrenta el proceso. En el caso de nuestra legislación, nosotros tenemos la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y es una norma pues que protege a la mujer en su integridad absoluta y total, física, psicológica, laboral. En nuestro ordenamiento jurídico, por supuesto, existen delitos de gravedad, como bien son el delito de violencia sexual, ¿ok? Que es la llamada violación. En el caso de este delito cometido en contra de las mujeres se llama violencia sexual y tiene diferentes modalidades. Hay un acceso carnal violento cuando es de parte de la pareja y cuando ocurre con personas con situaciones de vulnerabilidad. ¿Qué podría ser este caso? Correcto, porque se habla pues en la información que se ha suministrado a través de la prensa, que a la muchacha se le dio en un líquido, en un vaso de agua, creo, una sustancia que ella manifiesta haber generado un malestar, ¿no? Aparentemente en las experticias no salió resultado, se está esperando un examen de sangre. Recordemos que la experticia toxicológica en vivo se tienen que tomar muestras no solamente de orina, sino muestras de sangre. Y los exámenes que se realizarían, por supuesto, para la detección de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o algún fármaco, dependería, pues, por supuesto, de los reactivos que se utilizarían para cada uno de estos elementos. Además de las señales forenses, de la revisión general de la víctima, en este caso de la joven. Eso es sumamente importante, ¿no? Hablamos de reconocimientos médicos legal forense, en este caso, en los casos de violencia sexual se tiene que hacer un examen no solamente vaginorrectal, ¿no? Que correspondería a la parte, digamos, íntima de la víctima, sino habría que ampliarlo a un reconocimiento pues, médico legal forense físico, donde se evidencia la posibilidad de lesiones extragenitales y paragenitales, es decir, en todo pues el físico. Recordemos que en el acto de la violencia, las señales que pueden estar presentes dentro del cuerpo de la víctima en general, como usted bien lo indica, no solamente la violación a través de la parte genital, sino también directamente a través de la violencia o el forcejeo que se genera o se presume a través de este hecho, ¿no? Existe pues en criminalística un principio que se llama un principio de intercambio de Lockhart. En el hecho delictual siempre van a haber tanto vestigios del agresor, en este caso en la víctima, como vestigios de la víctima en el agresor. Lo que tú acabas de indicar es sumamente importante porque no solamente es el reconocimiento, en este caso vaginorrectal, que se pudiera hacer a la víctima, también al agresor se le pudiera hacer un reconocimiento médico desde el punto de vista de evidenciar por lo menos rasguño, defensa, e inclusive en su parte genital también pudieran encontrarse vestigios, vellos, heces, dependiendo, por supuesto, de cómo fue. Por eso hablamos de la parte forense. Sí. Profesor, disculpe que lo interrumpa. Usted dice que uno de los puntos polémicos fue la decisión tomada por parte de los tribunales en Argentina. Justamente ayer se da a conocer la noticia. Me permito leer parte de la información para que usted nos ayude a aclarar cada uno de los términos y puntos. Veíamos en las redes sociales y en los medios informativos de Argentina, como lo reseñaban, decía Cámara de Apelación declaró con lugar apelación de la Fiscalía Argentina y decidió que Irineo Garzón espera el juicio en prisión, informó el equipo de la prensa de la víctima. Primero se decía que iba a esperar la revisión en libertad. Ahora se habla sobre la espera en prisión.
¿Usted considera que esto da justicia a la víctima en este momento? Sí, estos son delitos que por lo general enfrentan altas penas, ¿ok? Por lo menos, para ponerte un ejemplo, en el caso de Venezuela existe un criterio constitucional desde el año 2016 por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que le da una especie de, digamos, de toque a los jueces para que en delitos que tengan un límite superior de 10 años observen bien y ponderen, porque son delitos que se deberían juzgar, pues, bajo una privación de libertad. ¿Por qué? Por el peligro de fuga. Okay, existe se hablaba también de un dispositivo para evitar el acercamiento a la víctima, que sí, es lo que hablamos también aquí en nuestro país, que es la orden de alejamiento a el agresor hacia su víctima, ¿no? Sí, es correcto. Por lo menos en el caso de nosotros, nuestra legislación prevé que una vez la mujer coloque la denuncia, del organismo receptor de inmediato debe ordenar una serie de medidas de protección y seguridad destinadas precisamente a esa protección inmediata de la víctima. Una gama de medidas que están establecidas en el artículo 90 específicamente de la ley. Sin embargo, hasta el momento, por también decisiones constitucionales, solamente se pueden decretar 2 de esa gama de 13 medidas que están en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, en el caso planteado, es evidente que fue una decisión porque si habían elementos suficientes, recordemos que en ese momento de la aprehensión él fue aprendido de manera flagrante, la muchacha aparentemente le estaba colocando los pantalones cuando él es descubierto por los funcionarios policiales. En una de las tiendas de uniformes en donde el señor Garzón hacía la presunta entrevista de trabajo a la joven. Exactamente, eso por supuesto debe ser recogido en un acta policial con otros elementos. Las declaraciones del señor Garzón decía que ella había cedido a lo que sería el encuentro. Eso es parte también de la contraposición de las partes, ¿no? Sí, bueno, recordemos que él tiene derecho a su defensa y él podrá manifestar cuanto bien considere para defenderse, ¿no? Acá lo que se está ventilando es el derecho de la mujer de decidir libremente su sexualidad. O sea, la mujer tiene el derecho de decidir libremente con quién va a tener intimidad, con quién va a tener un acto sexual y el hecho de que un hombre pues la violente en ese sentido está afectando su integridad física, psicológica, sexual y todo lo concerniente. Además, lo señalado del uso de psicotrópicos para poder llegar a lo que sería este acto. Eso es un agravante en el caso de, por lo menos, nuestro ordenamiento jurídico, eso es un agravante porque él está usando ese medio para lograr, digamos, acceder a ese fin carnal de una manera más fácil, ¿no? Digamos, menos resistencia por parte de la víctima, porque una mujer que está siendo pues violentada sexualmente va a hacer todo lo posible por defenderse. Profesor, sabemos que es complicado, pero en la próxima parte nos gustaría que nos dé recomendaciones en generales para todas las personas, porque la violación no solamente es hacia la mujer, puede ser a través de cualquier género. ¿Cuáles son las señales de alerta que debemos de tener, por ejemplo, en esta oportunidad que se dio en una situación de una entrevista de trabajo? ¿Cómo ver señales de que podríamos estar en peligro? Esto lo podríamos analizar en la próxima parte, profesor. Sí, claro. Vamos Perfecto. a una pausa. Vamos a regreso a seguir conversando con el profesor Pedro López, abogado, especialista en Derecho Penal, docente universitario. Un tema bastante complicado de analizar, pero tenemos que traerlo a la mesa porque tenemos que tener las herramientas